consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor. Nos encontramos con Monseñor Oscar José Vélez Izaza, obispo de nuestra diócesis de Valledupar. Gracias, Monseñor, por permitirnos este espacio con usted. Sabemos de sus responsabilidades pastorales, de lo apretada que ha sido su agenda, y asimismo nuestra gratitud por este encuentro fraterno que nos permite. Muchas gracias también por venir y por permitirme comunicarme con tantas personas de la diócesis a través de este medio. Monseñor, hemos vivido un año sacerdotal en todo el sentido de la palabra, en todo nuestro territorio diocesano. Desde el 14 de diciembre, con sus bodas de oro sacerdotales, se ha engalanado nuestra diócesis, nuestra ciudad vallenata. Asimismo, ese día celebrábamos como fruto de ese sacerdocio, de esa entrega total y sincera, la ordenación de 21 nuevos ministros en el orden de los diáconos, algunos en el estado permanente, otros en el estado transeúnte. Hemos iniciado este año con grandes fiestas sacerdotales como la ordenación de uno de sus sacerdotes del presbiterio de la diócesis de Valledupar, hoy en día obispo del Guaviare, Monseñor Jesús Torres. Y cada aspecto de la diócesis ha sido bajo el énfasis de la gratitud a Dios por sus bodas de oro. Pero asimismo, le damos gracias a Él por las próximas ordenaciones sacerdotales, fruto de su entrega, de su trabajo por cada uno de nosotros vocacionales. Y nos ha surgido una pregunta, no solo a mí, sino a todos los que hemos festejado con usted sus bodas sacerdotales. Y ha sido realmente cómo nació su vocación sacerdotal. Hemos leído algunas reseñas que nos hemos encontrado por las páginas web de la Conferencia Episcopal de Colombia, por la página de nuestra diócesis, y nos hablan siempre de que usted proviene de la zona centro-occidental del país, más específicamente del municipio de Pensilvania, Caldas. Sabemos allí que ha nacido en el año 1951 y nos han narrado muchos hechos, muchos acontecimientos que usted ha vivido a lo largo de todo su sacerdocio. Pero hoy queremos recordar, algún día le escuché en una de sus homilías que recordar es precisamente volver a pasar por el corazón. Cuéntenos, Monseñor, ¿cómo ha sido entonces su vocación sacerdotal? ¿Cómo nació? ¿Hubo algún momento, alguna experiencia, una persona que le ayudó, que le marcó a dar ese sí definitivo al llamado que Dios le ha estado haciendo? Bueno, pienso fundamentalmente en dos personas. En primer lugar, en mi mamá, porque pues la transmisión de la fe se dio fundamentalmente a través de ella. Aunque mi papá también era hombre de fe, íbamos con él siempre los domingos a misa en familia, en fin, pero la transmisión inmediata de la fe se dio por medio de mi mamá, que además de ser una mujer de fe, era una mujer de mucha caridad, muy amante de ayudar a los demás, a los pobres. Todos en mi pueblo tenían que ver con ella cuando había alguna necesidad y se ingeniaba diferentes estrategias para ayudar a personas que vivían problemas económicos, por estudio de los hijos, por cualquier cosa. Y bueno, al lado de ella que combinaba la fe y la caridad, pues yo fui creciendo, ¿no? Y al mismo tiempo la segunda persona fue mi hermano mayor. Cuando yo nací y empecé a crecer, mi hermano ya estaba en el seminario. Había ido al seminario en ese momento, concretamente primero en Popayán y después en Manizales. Me encontraba con él fundamentalmente en las vacaciones, cuando venía, y yo pasaba todas las vacaciones con él en actividades misioneras, en actividades también de caridad. Entonces era como un ambiente, digamos, en la familia que fue haciendo propicio el que espontáneamente, sin ninguna cosa extraordinaria, fuera surgiendo el deseo de ser sacerdote. Excelencia, mirando hacia atrás, ¿qué sentimiento le produce recordar
al joven que decidió decirle sí al Señor en la vida sacerdotal? Bueno, yo siempre he mirado todo ese pasado con una gratitud infinita para con Dios, por la familia que me regaló, por también el ambiente de mi pueblo, que era un ambiente sano, un ambiente muy religioso, todo giraba realmente en torno a la parroquia. Y por eso, al terminar mi 5º año de primaria, hoy podría parecer extraño, pero en ese tiempo no lo era, porque había lo que se llamaba el seminario menor. Y el seminario menor empezaba con lo que era el primero bachillerato. Entonces los niños que tenían vocación, que eran seleccionados por los sacerdotes, pues dábamos el paso hacia los 10, 11 años para irnos al seminario, que en este caso fue al seminario menor de Manizales. Recuerdo ese momento pues con nostalgia por una parte, porque pues yo recuerdo el dolor de mi mamá, pues yo me separaba de ella por primera vez en la vida, y también para mí, era un niño, acababa de cumplir 11 años y dar ese paso a irme a otra ciudad de lejos, no habían los medios de comunicación de hoy en día. Sin embargo, pues con lágrimas en los ojos, porque así fue la realidad, pues viví la separación inicial, pero con la gran ilusión de dar respuesta a la llamada del Señor. Excelencia, sabemos que estar en un seminario es disponer toda nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios. ¿Cuál es la experiencia, la etapa más significativa en todos sus años de formación en las casas formativas, en el seminario como tal? Bueno, en primer lugar hay que decir que el seminario menor, que era el bachillerato, realmente lo viví en un ambiente muy sano, porque había deporte todo el día, fútbol, escalábamos, teníamos una gran piscina, estudiábamos. Entonces combinábamos como todo, lo intelectual, lo deportivo, el compañerismo, al mismo tiempo los grupos de vivencia religioso. Entonces realmente era un ambiente muy alegre, muy fraterno, muy cordial, también con un grupo de formadores muy buenos. Yo recuerdo el rector de ese momento, lo considero un verdadero santo, era el padre Mario Izaza, y nos iban encaminando, respetando mucho, obviamente, la libertad y el discernimiento de cada uno. O sea, yo creo que esa etapa formativa, más o menos de los 11 a los 17 años, fue pues de las más bonitas en mi vida formativa. Una vez que se ordena sacerdote, ¿dónde da sus primeros pasos? ¿Dónde fue ese primer amor que sin lugar a dudas todo sacerdote recuerda con gran gratitud? A ver, fue algo de contraste. Yo me ordené en la comunidad de misioneros claretianos y nosotros teníamos las misiones del Chocó, a donde yo iba muy frecuentemente en vacaciones a misionar. Y bueno, la ilusión mía al ordenarme sacerdote era que me encargaran un territorio de estos a los que yo había ido como seminarista. Y bueno, yo me ordené y al terminar la celebración de la ordenación nos encontramos saliendo de la iglesia en compañía del provincial, que en ese momento era el padre Gonzalo de la Torre. Y bueno, nos saludamos ahí, nos fuimos caminando hacia el lugar de la recepción, que era un almuerzo, y me dijo: Óscar, te tengo una noticia. Y yo dije: bueno, ¿para dónde me va a mandar? Me dijo: vas para la casa de formación del noviciado. Para mí fue un golpe fuerte, porque tenía la ilusión de irme para Chocó, de misionero para allá, y me iba a encerrar otra vez en una casa de formación. Lo recibí, pues, obviamente en espíritu de obediencia, porque no, para eso me había comprometido, pero igualmente hay que decirlo que frustró, digamos, algo de mis ilusiones iniciales. Asimismo, en esa misma línea de vivencias y experiencias sacerdotales, ¿cuáles han sido esos momentos más desafiantes en su ministerio sacerdotal, Monseñor? Bueno, podría decir que esos fueron varios. El primero,
estando precisamente en esa casa de formación, el noviciado, que vivíamos con unos 15, 18 jóvenes allí, yo me arriesgué a incursionar en los barrios marginales de Medellín, en la comuna noroccidental, sector del Picachito, grandes zonas de invasión que había por todo ese lado, y yo me arriesgué a empezar a ir a todos esos barrios con los muchachos, a dar catequesis, crear grupos juveniles, celebrar las Eucaristías en las calles, en fin, una experiencia muy bonita, muy, muy bonita, peligrosa en ciertos momentos, pero nunca realmente me llegó a suceder nada grave. Recuerdo algún día que me salieron los atracadores cuando yo iba caminando hacia el seminario y yo lo único que acaté de decir fue, yo soy el Padre, y ellos salieron corriendo, y que hubieran visto el diablo. Es decir, yo soy el Padre, y la figura del sacerdote imponía realmente un respeto. Bueno, y ese trabajo en esos barrios empezó a dar un fruto que no era el esperado, porque pronto la gente empezó a pedirnos que hiciéramos una parroquia, que querían iglesia, porque allí no había iglesia, tampoco había escuela, que querían iglesia, que querían escuela. Y bueno, yo empecé a meterme en esa aventura también, la escuela y la iglesia para el barrio. Fundé la parroquia del Inmaculado Corazón de María, ubicada en el barrio Miramar Kennedy de Medellín, aunque eso ha crecido ya muchísimo hoy en día. También fundé la primera escuela del sector y empecé a trabajar. Los superiores al principio, bueno, lo toleraban, digamos, porque mi labor fundamental debía ser era la formación. Sin embargo, pues yo me sentí muy bien, muy feliz durante varios años que estuve laborando en la creación de esa parroquia hasta que la consagramos. Los años pasaron, las experiencias vividas han quedado en el corazón de Monseñor y llegó el momento en que ya después de ocupar tantos oficios, por así decirlo, importantes en su comunidad claretiana como religioso, le llegó el llamado al ministerio episcopal. ¿Cómo asumió usted ya, en toda la madurez de su sacerdocio, en toda su trayectoria, ese llamado que la Iglesia le hacía a usted, Monseñor? Bueno, por una parte hay que decir que pues, no fue un golpe de un momento a otro. El Señor lo va preparando a uno. Siempre el Señor lo dispone a uno, le va concediendo los dones, pero también lo va preparando. Y yo tuve la gracia de que mis hermanos claretianos me eligieran en primer lugar para ecónomo de la comunidad a nivel de toda la provincia y luego para superior provincial. Estuve en esas labores casi 12 años. Por tanto, mucho tiempo de manejo de personal, de organización económica de la comunidad, en fin, de muchas labores. También combinaba esto como rector de un gran colegio en Cali. Entonces, pues el Señor me fue preparando. Por tanto, no puedo decir que como que de un momento a otro me cayó una gran responsabilidad y no sabía yo qué hacer. O sea, el Señor me venía preparando para eso. No que lo estuviera buscando, porque el episcopado pues no se puede buscar, ni se busca, de hecho, llega, que es diferente. Y bueno, de alguna manera los trabajos míos pues se fueron conociendo y la comunidad en algún momento me propuso precisamente al Santo Padre a través de la Nunciatura como posible candidato al ministerio episcopal. Por eso, cuando un día me llamó el nuncio, yo varias veces ya había tenido ocasión de conocerlo a él y de hablar con él, y siendo yo provincial, repito, en ese momento, me llamó, pues obviamente que lo primero que se me ocurrió es que pues había pasado algo en la comunidad y que él quería pues decirme algo, sugerirme algo, en fin, con respecto a ello. Pero lo que me manifestó era que el Santo Padre quería que yo fuera obispo de Valledupar. Eso sucede el 19 de julio del 2003. Se da propiamente la consagración como obispo. A ser nombrado como obispo y asumir todo su ejercicio en la diócesis de Valledupar,
¿Qué expectativas tenía al llegar a esta ciudad tan lejana de donde estaba, sabiendo que usted ha tenido un espíritu misionero que ha estado en el trasegar de la vida de un lado a otro, pero asumir ya en tierra vallenata su ejercicio episcopal? ¿Qué expectativas traía de esta misma misión? Bueno, lo primero hay que decir que yo no conocía Valledupar y nada de este territorio tampoco. O sea, yo había desempeñado un ministerio prácticamente en el occidente del país, porque la comunidad mía se divide por el río Magdalena. Desde el río Magdalena hacia allá tenía la sede de Medellín, donde yo era superior provincial. Había otro provincial en Bogotá, que era la zona oriental, que coge todo el oriente del país. Entonces, nunca había tenido la oportunidad, la ocasión de venir por acá, ni de conocer el territorio, ni tampoco de conocer la diócesis como iglesia. Realmente era muy poco lo que yo había oído de esta región. Sin embargo, pues eso fue lo que el Señor me ofreció. No sabía ni siquiera cómo llegar aquí. En ese momento, pues me tocó ir a consultar si había bus, si había aviones, y cómo podía llegar más fácil. En fin, estamos ubicándonos en ese momento. Y tuve que consultar todo con un sobrino mío que estaba en bachillerato, que me ayudó con geografía a ubicarme donde quedaba Valledupar y también cómo podía llegar más fácilmente a este territorio. Entonces, no podía decir que tenía alguna expectativa clara porque no conocía lo que me esperaba. Era como una cita a ciegas. Simplemente una cita a ciegas porque el Señor, a través del Santo Padre, me confiaba una misión y yo estaba dispuesto a aceptar. Obviamente que a partir de ese momento en que yo acepté, a partir de ese momento, pues empecé a averiguar, a conocer un poco la región, en lo económico, en lo político, en lo social, pero también en lo religioso, de cuáles eran realmente las situación principal que se vivía, las principales necesidades. Bueno, conocer que pues le iría a recibir la diócesis a un obispo que llevaba ya más de 26 años al frente de esta diócesis, como era Monseñor Agustín Balbuena Jáuregui, que ya salía pues por el mandato que tenemos los obispos de renunciar a los 75 años, que yo venía a reemplazarlo a él. También conocí realmente cómo el plan pastoral de la diócesis tenía una impronta muy fuerte en el camino neocatecumenal, que se había fundado un seminario para acoger las vocaciones, que estaba dando los primeros frutos. En fin, conocer eso para empezar a amarlo, es la palabra, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Pues tuve que empezar a conocer. Algunas personas de acá me llamaron, algunos sacerdotes, alguna religiosa, me llamaba, me contaba cosas de aquí, pero repito, todo era por referencias indirectas, porque de referencia directa. Entonces yo venía como a la expectativa, la sorpresa, cosa que tampoco me costaba demasiado porque yo había estado acostumbrado a grandes retos durante toda mi vida como claretiano, pues en todas las misiones. Me tocó una misión larguísima en el Asia de 3 meses, desde la India hasta el Japón, y llegar a cantidad de lugares bueno, idioma, raza, culturas totalmente diferentes, o así, porque me los confiaba mi comunidad en un momento dado. Entonces no, pues yo estaba ya hecho también para muchos desafíos y para emprender realmente grandes retos. Y bueno, fue una bella sorpresa la que el Señor me tenía reservada en esta diócesis de Valledupar. Leyendo la historia de la diócesis sabemos que Monseñor llegó con paso fuerte, agigantado. El primer año funda 14 nuevas iglesias para el territorio diocesano. Pero asimismo tenemos la certeza que Valledupar es una región con una identidad cultural muy fuerte. ¿Cómo ha sido, Monseñor, para usted integrar la fe con la cultura local? Bueno, a mí no me ha impactado negativamente
ninguno de los aspectos de la cultura vallenata, ni la música, ni las tradiciones. Realmente las he aceptado, las he aprendido a amar, sin que me involucre demasiado en ellas, porque no tengo ni esos dones ni esos carismas, pero los acepto y los disfruto en ese sentido. Y pienso que la Iglesia, y por eso creé la Delegación Episcopal de Cultura, precisamente como para tratar de incidir más fuertemente desde el Evangelio en la realidad cultural. ¿Cómo ha visto evolucionar a la diócesis de Valledupar desde su llegada? ¿Cuál ha sido su mayor aporte pastoral a esta su diócesis, Monseñor? Bueno, yo creo que eso está contenido en los 4 planes globales. Hay que decir que ahí está todo escrito ya. ¿Y por qué está escrito? Porque pues yo cuando llegué no había un plan pastoral escrito. Había muchos trabajos. Trabajo en catecumenado, trabajo en pequeñas comunidades, trabajo en comunidades de pareja. Había muchos trabajos. Eso es indudable. Había pocos sacerdotes, una ciudad en crecimiento y bueno, yo creo que desbordados realmente por los trabajos. Entonces, pero no había nada organizado, planeado. Y por eso mi primera tarea en el primer año fue, en primer lugar, conocer todo, ir a todos los lugares, a los más remotos, dialogar con los sacerdotes, reunirme con las comunidades y empezar a escribir qué es lo que hay, ¿no? Y a partir de lo que hay, qué es lo que se necesita, qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos. Y ya me fui reuniendo con todas las comunidades de las diferentes parroquias, con los sacerdotes, comunidades religiosas, y fuimos empezando a esbozar qué es lo que hay y qué es lo que queremos. Y yo me lo proyecté a 5 años. Por eso el primer plan global es Todos somos Iglesia, Plan Global Diocesano. Un plan global que incluye lo pastoral, lo social, lo formativo y lo económico y organizativo. 4 dimensiones. No es un plan de pastoral, no. Es un plan global, que de pronto eso difiere de otros planes que puede haber en muchas diócesis. Y lo hicimos entre todos. Fueron muchísimas las reuniones, sentarnos. Yo particularmente destaco el trabajo con Monseñor, con el entonces padre Pablo Salas, con el padre José Clavijo, con el padre Enrique Seda, bueno, muchos más, pero los destaco a ellos porque con ellos trabajamos y escribimos y de todo, y fuimos proponiéndolo a la diócesis, hasta que surgió nuestro primer plan global diocesano, 2004-2009, que precisamente se tituló Todos somos Iglesia. Y me llama la atención y quiero destacar esa frase porque la acabó de decir el Papa antier, que se reunió con delegados de todas las realidades del mundo, de renovación carismática, de populares, etcétera, etcétera. Y el Papa comenzó la reunión diciendo, todos somos Iglesia. Eso me vino ahí mismo lo que nosotros programamos en ese momento. Y ese todos somos Iglesia era porque queríamos integrar a todo el mundo, que nadie se sintiera excluido, que todos, no importara la realidad, el carisma que tuvieran, se sintieran parte de la Iglesia de Valledupar. Entonces era crecer como un todo, como iglesia. Entonces empezamos ese primer plan global, que repito es incluyente de todos los aspectos, pero que también es incluyente porque incorpora todas las realidades que había y lo que queríamos de cada una de ellas, cómo queríamos que avanzaran. Pues obviamente, por ejemplo, se destacó la ausencia de parroquias, de iglesias, de templos, en muchísimos lugares. Es uno de los aspectos. Pues obviamente que se destacó fue la necesidad de crear nuevas parroquias. Pero eso implicaba fortalecer la pastoral vocacional para que hubiera sacerdotes que atendieran esas parroquias. Una cosa trae otra. Y bueno, ese plan global termina con la conferencia de Aparecida, que nos da un nuevo impulso misionero. Sin lugar a dudas, ha sido una gracia su arduo trabajo. Hemos visto pastores que han salido de nuestros presbiterios, que hoy por hoy son obispos fieles entregados a la iglesia, como Monseñor Pablo Sala, como Monseñor José Clavijo, ya mencionado. Asimismo, Monseñor Jesús Torres,
también la culminación de nuestro semillero, el Seminario Diocesano Juan Pablo II. Asimismo, el número que hoy por hoy hay de sacerdotes que acompañan a las comunidades. Ha sido una gracia sin lugar a dudas. ¿Qué mensaje, Excelencia, le daría a los jóvenes, a sus seminaristas, que hoy por hoy están entregándose día a día y de una u otra forma siguen las huellas del Maestro? ¿Qué mensaje concretamente les daría en el hoy de este marco de sus 50 años para que se animen, para que se entreguen, para que de una u otra forma, viéndolo usted como referente, puedan darlo todo por el Señor? Bueno, el mensaje fundamental es que no teman seguir al Señor, que no teman. Es verdad que un joven de hoy puede tener miedos, inseguridades, seré capaz, o como me dicen algunos, ¿quién me garantiza que yo voy a ser fiel? Palabras que uno ha escuchado. Y es verdad, humanamente nadie puede garantizarle nada a nadie, en ningún campo, ni en el sacerdotal, ni en el matrimonial, ni siquiera en el profesional, humanamente hablando. Pero es que nosotros no estamos simplemente fiados en lo humano, en nuestras fuerzas, sino en la promesa del Señor, que Él va a estar con nosotros siempre, que Él nos va a acompañar, que no nos deja solos. Es decir, que yo no afronto la respuesta vocacional solo desde mis fuerzas y desde mis capacidades, que la afronto porque tengo la certeza de la compañía del Señor, que va conmigo, que no me deja, que aún en las mayores dificultades puedo contar con Él. Yo recuerdo ese pasaje evangélico tan hermoso, cuando los apóstoles van en una barca por el mar de Galilea y la barca es sacudida por las olas, están a punto de naufragar, de ahogarse, y le gritan al Señor: sálvanos que perecemos. Se sienten ahogarse. También eso puede pasar muchas veces en la vida humana, pero el Señor, después de calmar las olas, el mar, les dice unas palabras, sobre todo en la persona de Pedro: ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? O sea, sí, nosotros estamos confiados y fiados de Él. Y el hecho de que yo pueda llegar a mis 50 años de sacerdocio, no es porque no haya tenido dificultades, las he tenido de muy diferente índole a lo largo de la vida. He tenido que afrontar desafíos nuevos, realmente de pronto me formé para un mundo y este es otro mundo. Hace 50 años era un mundo y me ha tocado enfrentar otro y afrontarlo desde diferentes retos. Sin embargo, lo que siempre estoy cierto es que lo único que ha permanecido firme en todos los 50 años ha sido la presencia del Señor, que Él ha estado siempre ahí, de diferentes maneras, a través de diferentes personas, en su iglesia, en los santos, en la Santísima Virgen María, en fin, en todas las personas que ha colocado también en mi camino y que me han permitido poder llegar a estos 50 años, no de fidelidad mía, sino de fidelidad del Señor. El Señor ha sido fiel al llamado que me ha hecho y por eso me ha mantenido en el camino. Sabemos también de su labor incansable por la construcción de nuevos templos en nuestra diócesis de Valledupar. Pude vivenciar con usted la consagración 103 del último templo en la diócesis. ¿Qué mensaje le daría a sus sacerdotes, a esos que están allá en esas parroquias que usted ha consagrado, después de medio siglo de sacerdocio? ¿Qué mensaje les daría usted hoy por hoy a los que ya son sacerdotes? A ver, ya decía yo anteriormente que una de mis primeras experiencias como sacerdote fue hacer un templo en un barrio muy popular de Medellín, de los barrios más pobres que había en ese momento, de invasiones, de realmente de periferias, y poder luchar con la gente la construcción del templo. Fue para mí una experiencia maravillosa, porque, bueno, no teníamos mayor plata para construir, iban, como todo el mundo estaba haciendo su ranchito, sus casitas. Yo todos los domingos me reunía con 100, 200 muchachos y íbamos de casa en casa pidiendo un ladrillo, y íbamos con carretas.
Y bueno, cuando las carretas se llenaban, las llevaban al templo y nosotros seguíamos. Y ahí teníamos para trabajar en la semana. Entonces la iglesia primera, la que construí, la del Corazón de María, la hicimos con ladrillos de todas las familias del barrio, que no nos podían dar plata, pero nos daban su ladrillito semanal o quincenal, como podían. Obviamente que a veces eran ladrillos de diferentes tamaños. Entonces, por un lado se trataba de que la pared fuera recta, pero por el otro lado era de todos los tamaños. Pero fue muy hermoso. Hacíamos mingas con todos los trabajadores los domingos para construir, para elevar el templo, en fin. Entonces fue una hermosa tarea porque era ir haciendo un templo material al mismo tiempo que íbamos haciendo un templo vivo, el templo vivo de Dios, que era la comunidad. Y fue creciendo realmente toda la comunidad en torno a su templo. Y pues yo diría, si alguien me preguntara, que usted no me lo preguntara, ¿cuál ha sido la experiencia más hermosa de la vida? Yo diría fue esa, ser párroco en la parroquia del Corazón de María de Medellín, que no era parroquia, primero era simplemente un centro de pastoral, y trabajar con toda esa gente pobre, pero tan maravillosa realmente, me dejó una impronta muy fuerte, y yo creo que eso marcó todo mi presbiterado, todo ha estado marcado. Por eso me preocupa mucho cuando yo llego a un barrio y no hay templo, llego a un pueblo y no hay templo. Yo digo, si no hay templo, la gente no tiene donde congregarse. Y si no tiene donde congregarse, pues el mundo se la traga. El templo siempre es un foco de atención, un polo que atrae a los niños, a los jóvenes, a las familias que participan, en fin. Cuando no hay el templo, están en manos de nadie. Entonces, eso marcó mucho toda mi vida. Si no hubiera sido eso, no sé qué otro enfoque yo podría haber dado a mi tarea, pero gracias a Dios tuve esa experiencia y por eso he podido también, aun cuando estuve en Cali de rector de un gran colegio, durante ese tiempo hice dos parroquias en barrios populares. Me iba los sábados y domingos a trabajar en parroquias en barrios populares de Cali. O sea, siempre ha estado ahí eso, porque estoy convencido de que el templo vivo necesita un lugar donde congregarse y viceversa también. Entonces, así como una familia que se construye necesita una casita donde vivir, donde comer, también la iglesia lo necesita. Entonces el templo para mí tiene una gran teología, pero también es un lugar de pastoral, claro. Entre otras, pues, la semana pasada acabo de consagrar el último templo en una parte rural de Las Vegas de Copey, el templo dedicado a San Isidro Labrador, ahora precisamente el 15 de mayo. Es una gracia en la parte rural, en la parte urbana, en todas partes. Monseñor, finalmente, ¿qué le pide hoy a Dios para el futuro de su vida, para el futuro de la diócesis, para las comunidades que peregrinan en esta jurisdicción eclesiástica? Es la pregunta más difícil de todas, porque el futuro está en manos de Dios. Uno nunca sabe qué va a ser mañana, ¿no? Y nunca sabe qué va a ser mañana. En primer lugar, en el campo de la salud, porque es una realidad que la salud se va deteriorando. San Pablo mismo lo dice, nuestro cuerpo terrenal se va deteriorando. Y es verdad, uno falla por un lado o por el otro. Le duele una cosa o le duele otra. Alguien decía que si a uno no le duele algo después de los 70 años es porque está muerto. Entonces, algo le tiene que doler. Y gracias a Dios, pues aquí he tenido en Valledupar muchas profesionales, mucha gente que me ha ayudado mucho y pues por eso puedo estar todavía de pie y luchando. Pero el mañana no lo sé porque uno puede estar. Pero en segundo lugar, también porque soy hermano de la iglesia. Todo obispo tiene que renunciar a los 75 años. Y yo los cumplo el 4 de noviembre próximo. Y tengo que renunciarle al Papa. El Papa me nombró y yo al Papa le presento mi carta. No son las renuncias formales, ni tampoco las renuncias irrevocables. Son renuncias en un espíritu de obediencia. Santo Padre, he cumplido la misión que la Iglesia me encomendó, cumplo ya mi edad, pongo
mi responsabilidad pastoral en sus manos. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Nadie sabe, porque son muchas las circunstancias. El Papa pues tiene que contar con todas las necesidades que hay en la iglesia colombiana, también de muchas sedes que necesitan obispo, de si ven que uno todavía puede ayudar un poco de tiempo más, o si ven que ya es conveniente que llegue sangre nueva a continuar esta misión. Entonces uno no sabe nada. Yo solo sé que estoy en las mejores manos, que es en las manos de Dios. Y lo que sea, vendrá. Un obispo con corazón de padre, con olor a ovejas, es lo que se escucha, se ha escuchado y se seguirá escuchando por todo nuestro territorio diocesano. Monseñor, gracias por su testimonio, gracias por su entrega, gracias por estos 50 años de servicio en la fidelidad más grande al Señor. Su vida, sin lugar a dudas, es reflejo de ese amor, de esa constancia, de esa fe viva, de lo que lleva como lema en su vida episcopal, que el amor, Señor, le urge. Dios le pague por este momento que nos ha brindado, que nos ha ofrecido, que Dios le pague. Con mucho gusto, y oren por mí. Es lo único que les pido a todos los que me vean o me escuchen. Oren por mí, que lo que más necesita uno es eso, oraciones. Yo les decía en una reunión de clero que yo no necesito nada. Materialmente yo no necesito nada. Casi todo lo que me den me estorba y me sobra, porque no necesito nada. Tengo todo lo que necesito y punto. Pero oraciones sí necesito mucho. Eso sí necesito mucho, porque repito, pues somos frágiles, la carga es grande y uno tiene que tratar de seguir respondiendo a este rebaño que le exige tanto al obispo, porque para yo parte de una cosa muy hermosa, que independiente que sea yo el obispo, mañana sea otro, quiere mucho a su obispo. Y las parroquias quieren ver al obispo. Y cuando yo no puedo ir a una parroquia por A o B, ese motivo, yo sé que es un problema con el padre, porque la gente le echa la culpa al padre, que fue porque no me invitó o que porque no quiere que vaya, y se vuelve hasta un problema. La gente quiere, lo mismo las confirmaciones. En otras diócesis los obispos delegan sacerdotes para que vayan a confirmar. Aquí eso es casi un pecado. Entonces yo tengo que ir a todas, y a veces a ti te consta que fuiste mi secretario, a veces días de 3 celebraciones, aquí y allí, 150 muchachos, me iba para otra parte, otros 200, para otra parte, y terminaba uno el día para escurrir. Pero era por el amor de la gente que quiere que sea su obispo el que sea. Y ya estoy empezando toda esa gira que es prácticamente en el segundo semestre, pero que se adelanta también para el primero. Ya yo iba a concluir, pero le voy a pedir la ñapa, como es muy de costumbre en nuestra tierra vallenata. Negocio que no dé la ñapa se quiebra. Monseñor, denos un último mensaje a sus sacerdotes. Después de todo lo que hemos visto en usted, lo que usted ha vivido, ya hacia su presbiterio, hacia sus nuevos sacerdotes que estamos en camino, denos un mensaje de todo lo que usted ha vivido en estos 50 años. A ver, el sueño más grande con mi presbiterio, quisiera tomar esa expresión de Luther King. Yo he tenido un sueño, que empieza él así su mensaje profético. Pues bien, mi sueño más grande es realmente un presbiterio que sea verdaderamente una familia. Que los sacerdotes se quieran unos a otros, se apoyen unos a otros, hablen bien unos de a otros, en fin, que seamos una verdadera familia como lo tenemos que. Y hay que decir que hemos logrado mucho. Realmente el presbiterio de Valledupar ha logrado mucho, pero también nos falta. Y para mí es mi sueño más grande, que realmente todos ustedes que se incorporan nuevos a este presbiterio, llegan 6 nuevos sacerdotes, encuentren una familia que los recibe. Una familia que cierra en torno a ustedes verdaderamente los brazos para acogerlos, para abrazarlos, para apoyarlos, para también ayudarles cuando están mal, cuando caen y de todo. Y es la garantía, yo diría, para que también la vocación se pueda conservar. Encontrar un presbiterio que sea verdaderamente familia
sacerdotal. Dios les pague, Monseñor. Gracias por este tiempo vivido. Con mucho gusto, Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre.